¿Parece? Bien, entonces comenzamos con esta charla de difusión, ¿ya? Que se titula Un tour de aprendizaje automático y fundamentos de Big Data. Tendremos dos presentadores, Carla Bairetti y Julio López. Carla Bairetti va a comenzar. Ella es doctora en Information and Communication Technology de la Universidad de Trento de Italia, y también es doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente ella es académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, y también es investigadora del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. También está Julio López, quien es doctor en modelamiento matemático de la Universidad de Chile y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales. Como les dije al público, les ruego que apaguen sus cámaras y también que apaguen sus micrófonos. Las consultas las haremos por chat. Y nada, puedes comenzar, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Miguel. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Cualquier cosita, Miguel, ¿me notificas? Claro. Ok. Ahí está cargando. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Muy buenas tardes, bienvenidos a este seminario. Como les comentaba Miguel, mi nombre es Carla Bairetti, y junto con Julio les vamos a dar una pequeña charla de introducción y les vamos a mostrar diferentes ejemplos reales que se utilizan, sobre todo en mi caso, en el área de negocios, en donde podemos ver dónde se utiliza este concepto de Big Data, de inteligencia artificial, y qué es lo que podemos hacer con todo esto, todos estos datos que uno van teniendo de a poco. Primero que todo, comentarles, hemos escuchado muchísimo hablar acerca de Big Data y qué representa esto. Uno habla a través de decir que el Big Data representa un gran volumen de datos. Pero no es solamente eso. Hoy en día sabemos que todos los datos que se van incorporando provienen de diferentes medios, provienen tanto de también tenemos la incorporación de las redes sociales en donde uno publica muchísima información. Ahora, lo importante en estos datos es no solamente poder almacenarlos y guardarlos con las capacidades que hoy en día nos dan los computadores, sino que también podamos tomar toda esta información y sacar en realidad valor a estos datos. Eso es lo más importante. Entendamos un poquito que los datos de hoy en día no son como pasaba anteriormente, que eran datos estructurados. ¿Qué decía esto? Que eran datos que eran simplemente valores, símbolos, a veces, y ahora hemos incorporado datos que son no estructurados. ¿Qué significa esto? Que son datos que provienen de texto, que provienen de audio, que provienen de imágenes, de video, y todos estos datos anteriormente no eran utilizados y no se sacaba el correcto valor a todos estos datos. Hoy en día tenemos unos medios que nos permiten capturar esta información y tratar de elaborar diferentes conclusiones, hacer una mejor toma de decisiones a través de las empresas. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué estos datos son importantes en realidad? Y hay que entender que en realidad la cantidad de datos no es lo importante, sino lo que las organizaciones y lo que uno hace con estos datos. En la imagen vemos el tema del concepto de Big Data, que uno puede ver que uno tiene diferentes datos. Estos datos no están en realidad organizados, muchas veces están mezclados entre sí. Como hablábamos, tenemos datos de video, de texto, también tenemos valores numéricos, los típicos datos que teníamos antes. Entonces la idea es pasar a una siguiente etapa, que es la etapa del análisis, en donde uno toma estos datos, trata de empezar a unirlos de manera correcta para tratar de ver de qué manera voy a utilizar estos datos de manera coherente para hacer una real toma de decisiones. Entonces, empecemos con el hecho de que les aseguro que ustedes a la mañana, cuando apenas suena su alarma, digamos, lo primero que hacen seguramente es tomar el celular, apagar la alarma y obviamente a continuación lo siguiente es acceder a alguna red social. Me refiero al mail, me refiero a, por ahí, Instagram, Facebook, a cualquier medio que en realidad uno, sin querer, instintivamente, sin haberse a veces levantado de la cama, ya empieza a generar datos. Sigamos pensando en que una vez que uno
sale de la casa, lo siguiente que hace es por ahí, si toma un transporte público, ya, genera otro tipo de datos. Si ponemos, por ejemplo, la tarjeta VIP, uno vuelve a generar datos, ¿ya? Uno llega al trabajo, por ahí pone la huella digital para poder acceder a su trabajo, o, por ejemplo, entra a través de alguna credencial, y esto continúa generando datos. En algún momento uno irá a un supermercado o algún dato, y de vuelta pasa lo mismo. Uno por ejemplo, va a un verificador de precios, hace la fila para pagar en el supermercado, y en ese momento está nuevamente accediendo a las redes sociales. Entonces, diariamente la cantidad de datos que se generan es enorme. Y en base a eso, la siguiente PPT les comento un poquito hemos escuchado mucho sobre las B del Big Data, ¿ya? Por lo general esto empezó con 4 tipos de B que se referían más bien a que había un gran volumen de información, que era la primera parte, había una gran variedad, como decíamos, no solamente teníamos valores numéricos, sino que ahora empezábamos a incorporar todo lo que era el audio, el texto, y tratar de sacar información de estos datos que en realidad no tienen una simple estructura, uno tiene que analizar el contexto completo de una oración que escribió una palabra, por eso se llama no estructurado. También hay Bs que se refieren a qué tan verídico es este dato, es real, me sirve para algo, y ahí está el tema del valor. ¿Qué valor le puedo sacar a toda esta información que yo contengo en mi base de datos? ¿Ya? En realidad, ¿cuál es el vocabulario que se maneja? Vamos a ver en ejemplos reales que muchas veces lo que termina pasando es que para cada contexto en particular uno tiene un corpus, es decir, un diccionario particular. No es lo mismo que yo esté hablando de datos de un supermercado, que esté hablando de una red social, ¿ya? Son diferentes lenguajes, no es lo mismo, es más, con el tema de los idiomas, es distinto un mismo español, ¿ya? A veces hablamos de español, pero en cada lugar hay diferentes usos y palabras que se refieren a diferentes cosas. Entonces es muy importante tener ese vocabulario bien definido para el contexto en el cual estoy tratando estos datos, ¿ya? Y existen otras como la variedad, la velocidad, ¿ya? La veracidad, ¿ya? Y cada vez se están incorporando más y más valores a estos datos, y tratando de comprender que el concepto de Big Data no solo se refiere al volumen y la velocidad que deberían tener los computadores para utilizar y para poder correr esta cantidad de información y sacarle este valor. Entonces, en base a esto, como les comentaba, estamos constantemente tomando decisiones, y eso es lo importante. Con estos datos, cuanto mayor cantidad de datos tenemos, de mejor manera podemos entrenar los modelos para que podamos tomar mejores decisiones. Existen diferentes preguntas, ejemplos de preguntas de negocio que nosotros decimos pensemos en el caso de que cuando nosotros queremos ir a un restaurante, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es tratar de ver, por ejemplo, a través de TripAdvisor o algún sistema que nos indique cuál es un buen restaurante. Claro, uno tiene diferentes parámetros, y en base a eso depende un poquito también qué es lo que estoy buscando. Puede ser que yo busque algún buen servicio, algo que sea cercano, pero siempre miro, por ejemplo, cuáles son los comentarios que la gente ha hecho con respecto a un restaurante para ver si es o no bueno, ¿ya? Lo mismo pasa cuando uno arrienda o alquila, digamos, un departamento fuera y uno no conoce la zona, quiere ir viendo y quiere ver qué puntuación le puso la persona para saber si efectivamente me conviene o no ir a un determinado lugar. Otras cosas que existen, otras típicas preguntas ¿existe un cierto producto o un servicio? ¿Ya? ¿Ese producto lo puedo recomendar a alguien? ¿Realmente es un producto que es bueno o no? Y en base a eso, les quería mostrar algunas estadísticas que dio el MIT ya acerca de la agenda global que se sacó en todo lo que es inteligencia artificial. Este informe fue proyectado en marzo del 2020, y hacía referencia a cuáles son los departamentos que mayor crecimiento van a tener en los próximos 3 años. Como podemos ver un poquito en la gráfica, los que más se destacan son el servicio al cliente. ¿A quién no le ha pasado? Yo les pongo un ejemplo particular. Era adicta, digamos, a una marca, siempre compraba cosas en esa marca en particular, me llegaban los productos a mi casa, yo feliz. La verdad que fueron muchos años hasta que llegó el día que lamentablemente alguien llegó a mi casa, y como yo no me encontraba en mi casa,
lanzó la caja con el producto y literalmente mi perra se lo masticó, comió la caja completa, me destrozó todos los productos que había. ¿Y qué es lo que pasó de ahí en adelante? ¿Ya? A partir de ahí, ¿qué es lo que termina pasando? Estaba súper disgustada, gasté un montón de tiempo llamando al call center y tratando de decirle qué es lo que había pasado con mi producto. Tuve muchísimas llamadas, mucho tiempo gastado, en realidad terminé sumamente enojada con la atención al cliente, y eso es perjudicial. ¿Por qué? Porque hoy en día yo no compro más en esa marca, estoy tan enojada y tanta plata la que perdí, que en realidad prácticamente después de tantos años me perdieron como cliente. Otras áreas que se destacan, y en esto me gustaría también guiar el ejemplo que viene a continuación, que es un ejemplo real, es el área de marketing, ¿ya? Es sumamente importante todo lo que sea el servicio al cliente y todo, de qué manera yo proyecto y vendo mis productos, ¿ya? Porque al fin y al cabo esto depende de cuánto dinero van a ganar las empresas. Entonces, en base a eso les quería presentar un ejemplo real, una investigación que fue basada en el área de marketing, obviamente utilizando los conceptos de Big Data y de todo lo que es la inteligencia artificial. Ok, con respecto a esto, lo que hemos hecho es tratar de entender qué tan probable puede ser que una persona recomiende un producto a sus familiares o amigos cercanos, ¿ya? Y en base a esto existe un concepto que es en realidad una herramienta que lo que trata de hacer es medir la lealtad de los clientes en una empresa, ¿ya? Como les decía en el ejemplo anterior, a mí me perdieron, ¿qué pasó? Y existen varios conceptos de tipo de clientes. Por un lado existen los promotores, que es la gente que en realidad está feliz con el producto y hace lo posible para destacar, pone comentarios positivos, trata de estar diciendo siempre, sí, es una excelente marca, estoy súper feliz, me atendieron genial, ¿ya? Por otro lado están los detractores, que los detractores lo que me hacen es poner notas negativas. ¿Por qué? Porque es el caso que me pasó a mí, en el segundo caso, cuando estaba enojada, lo único que hago es llenar las redes sociales, llenar de llamados, llenar el call center con mensajes negativos, y lo único que hago es desarmar la marca. ¿Por qué? Porque estoy tan enojada que lo que quiero es que la gente vea que efectivamente realmente estoy enojada con ese producto o ese servicio que me entregaron. Y por otro lado está la gente que se mantiene neutra, ¿ya? Que es una persona que pone notas entre 7 y 8, que en realidad no están ni muy conformes ni tampoco disconformes con ese producto. Entonces, tomando eso, existe una nota que se le pone, que a veces se le llama el NPS, que lo que se saca es el porcentaje de los promotores, se le resta el porcentaje de los detractores, es decir, que los que pusieron nota negativa, ¿ya? Y en base a eso se saca un promedio. Y esa nota es la nota que me permite medir la lealtad que van a tener los clientes con respecto a una marca, ¿ya? Entonces, entendiendo más o menos estos conceptos, en el lado de investigación, en el área académica, ya existen diferentes drivers, es decir, diferentes formas de clasificar un producto. Por ejemplo, podemos clasificarlo a través de su precio, ya qué tan importante es el precio, qué tan importante es la fiabilidad que tiene un producto, ya si yo estoy, por ejemplo, con internet, ya quiero ver qué tanto, por ejemplo, me reponen el servicio, cómo me atienden, que tiene que ver con también cosas como la empatía. ¿Qué pasa cuando yo llamo o hablo con un bot, ya? Y ese bot me puede contestar y yo siento que realmente me están prestando atención con respecto a mi producto. ¿Qué pasa con la marca? ¿La marca es conocida o no? ¿Qué pasa con la atmósfera que hay en torno a ese producto? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la responsabilidad que asume una empresa en caso de que haya algún problema? Y otro concepto importante que vamos a ver es cuál es la experiencia al usuario, la experiencia pasada, ¿ya? ¿Cómo mejoró esa experiencia? ¿Ya? Si yo tuve una mala experiencia, ¿qué pasó? ¿Eso realmente mejoró o empeoró? Entonces, en particular, en la literatura existen estos 11 drivers, que se lo llaman, que me permiten clasificar si mi producto es bueno o no, o mi servicio, ¿ya? En base a esto, en este proyecto en particular, nosotros teníamos dos objetivos. El primer objetivo era tratar de entender estos drivers, ¿ya? Entender si el cliente es lo más importante o no, ¿ya? Y si en base a estos parámetros yo estoy comprendiendo cuáles son las necesidades que tienen mis clientes. Una vez que se lograba este objetivo, el segundo objetivo era tratar de ver
si efectivamente nosotros a través de un computador de manera automática podíamos tratar de obtener estos drivers. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entendamos que cuando uno hace una encuesta de NPS, son las típicas encuestas que uno recibe que dice, ¿le gustó a usted el producto? ¿Cómo calificaría este producto? Y hace un montón de preguntas determinadas que prácticamente lo hace en algún formulario o lo puede llegar a hacer en papel. Estas encuestas son procesadas y se cargan en el computador y hay miles de respuestas. Entonces lo importante es tratar de entender qué es lo que dijeron las personas a través del texto que escribieron. Ahora, es importante destacar que en particular en este proyecto lo que teníamos era que estos diferentes drivers fueron clasificados de manera manual. Entonces, por un lado teníamos un experto que se tomó el trabajo de decir, bueno, cuando alguien está hablando de mal servicio, ¿con qué driver corresponde? ¿Ya? Si alguien me dice, no me dieron acceso, ¿qué es lo que pasó? ¿Ya? ¿Con qué relación? Entonces, en base a estos dos objetivos, les muestro algunas cositas. Por ejemplo, acá les doy un ejemplo. Nosotros teníamos, por un lado, un comentario, ¿ya? Y lo que obteníamos era diferentes macro driver, que es lo que me comentaba, que manualmente alguien, una persona experta en el negocio, pudo clasificar. Y por otro lado tenemos lo que son los drivers académicos, en donde la máquina puede entender y puede clasificar en estos 11 aspectos que notificamos. Y algunos ejemplos, ahí les puse, un comentario era, tiene unas buenas tarifas, compras, bolsas de minutos, y puedes hablar más por la misma plata, es barato. ¿De qué está hablando eso? Está hablando de la calidad y la cantidad de promociones que existen. Entonces uno puede decir, bueno, el driver que está asociado a eso es el precio. Por otro lado decimos, porque mi servicio se corta, en realidad el aparato no es bueno, entonces estamos hablando de la calidad de señal o de la cobertura, ¿ya? Es decir, de la confiabilidad que tiene ese producto. Nos está pasando bastante con el tema de Internet y el trabajar hoy en día en la casa. Entonces, con respecto a estos ejemplos, ¿ya? Lo que podemos hacer es tratar de entender qué es lo que se hace con estos textos. Y acá existe una metodología, ¿ya? Que se aplica no solamente en textos, sino se aplica en todo lo que sea el proceso de minería de datos, es decir, cómo tomo estos datos. Y existen un montón de pasos. El primer paso es, obviamente, entender la aplicación que estoy utilizando, entender los datos, ¿ya? En segundo lugar, lo que les decía, existe un vocabulario para cada aplicación en particular. No es lo mismo estar hablando de un negocio que vende autos que de un negocio que en realidad traduce texto, ¿ya? Es totalmente distinto. Lo mismo que con los idiomas, no es lo mismo que yo trate de armar un corpus para un call center que en realidad está en un idioma, en el mismo lenguaje, por ejemplo, está en el español, pero en un país o en otro, ¿ya? A veces las palabras cambian, entonces es importante tener esto. Una vez que uno tiene esto, lo que tiene que hacer es entender estos datos. Existen diferentes procesos para que uno paso a paso vaya comprendiendo cuáles son los datos que tiene y si hay datos que en realidad no me aportan, y hay datos que me hacen ruido, ¿ya? Luego se hace un procesamiento del texto y ahí hay un montón de algoritmos, de aprendizaje que me van a ayudar a ir a encontrar en realidad lo que estoy buscando. En nuestro caso era tratar de automatizar y tratar de entender cada comentario a qué driver se asociaba. Y luego esto uno trata de buscar diferentes patrones, hacer modelados, ¿ya? Puede entender que, por ejemplo, hay una cierta emoción de enojo de una persona, puede entender que alguien está siendo un poquito sarcástico, aunque el computador no lo entiende de manera directa y uno no es como un humano, ¿ya? Pero uno puede ir tratando de intentar que el computador vaya entendiendo cada vez más de lo que se está hablando. Y por último se hace una evaluación, se clasifica, dicen, bueno, yo corrí estos experimentos y efectivamente me dieron resultados positivos o no. Este mecanismo de clasificación, ¿es bueno o no? ¿Ya? Entonces, basado un poquito en la idea general que se hace, en particular en texto, pero como les decía, esto se utiliza en cualquier proceso de minería de datos, ¿ya? Lo primero que decíamos estábamos hablando de Big Data, ¿ya? Hay muchísimos datos, entonces lo primero que tengo que hacer es entender de dónde se toman estos datos y qué es lo que hay adentro, ¿ya? Si los datos me sirven.
En particular, este fue un estudio que se hizo con la consultora Alco, .cl, en donde en realidad teníamos 39 empresas, ¿ya?, que estaban repartidos en 14 industrias. Por ejemplo, clínicas, todo lo que sea servicio de internet, todo lo que sea TV, todo lo que sea supermercado. Por ejemplo, teníamos la parte de retail, teníamos la parte de telefonía móvil. Y en realidad había un total de 3 años de encuestas, que eran un total de casi 26.000 encuestas abiertas. ¿Qué significa abiertas? Que eran textos, ya donde la gente se expresaba y expresaba cómo calificaba ese servicio de manera, digamos, oral, pero como uno lo escribía. Entonces, como podrán ver, existe un porcentaje de un montón de datos de diferentes industrias y diferentes empresas. Una vez que teníamos estos datos, el siguiente paso era tratar de entender qué es lo que puedo obtener de estos datos. Y algunas cosas que nos dábamos cuenta es, fíjense que la parte roja era el porcentaje de los detractores, cuánta gente había enojada, ¿ya? Entonces, por cada uno de esos drivers que decíamos, podemos ver, por ejemplo, el caso del precio, ¿ya?, o de la marca, cómo la gente hace comentarios tanto positivos, neutros o negativos. Entonces, en base a eso, uno lo que puede llegar a hacer también es comprender y estudiar la cantidad de datos, pero además identificar ciertos patrones para comprender estos datos. ¿Y esto cómo se hace? Se pueden hacer, por ejemplo, nubes de palabras. Las nubes de palabras se conforman por una palabra, 2 palabras, 3 palabras, o toda la conjunción que uno quiera. En este caso en particular, vemos una nube de palabras tomado por 2 palabras que se llaman 2 grams, ¿ya?, bigramas. En este caso, fíjense que es bastante intuitivo, porque uno puede ver cosas en verde y cosas en rojo. Las en verde son cosas positivas, es decir, fíjense que ahí aparece la palabra servicio al cliente como algo positivo. La variedad de productos, la calidad del servicio, ¿ya? También puede ver como la baja calidad del servicio, ya en rojo. Entonces, esto me empieza a dar una idea de los datos que tengo y qué es lo que puedo empezar a extraer de estos datos. Ahora, luego de pasar de este paso que uno comprendió todo lo que eran los datos y trató de ver qué es lo que tenía, ¿ya? Se hace un proceso un preprocesamiento en donde uno elimina los datos que en realidad vienen vacíos, ¿ya? Hace una pequeña limpieza, es decir, muchas veces la gente escribe de manera rápida los datos y por lo tanto hay que limpiarlos. ¿Para qué? Para que luego con estos datos pasemos a la segunda y tercera etapa, ¿ya? Que la segunda etapa prácticamente es, como les comentaba, nosotros tenemos datos no estructurados. El computador entiende datos estructurados, es decir, entiende valores. Por lo tanto, no entiende ya texto. Entonces, es importante que tengamos algún mecanismo para que nosotros podamos, a través del texto, derivar diferentes patrones de comportamiento. Y para eso lo que nosotros hacemos es, lo que comúnmente en realidad se hace en el texto es agarrar cada una de las palabras y tener como matrices o vectores de palabras en donde uno dice, por cada comentario ya aparecen todas estas palabras del vocabulario, ¿aparece o no aparece? En estas matrices uno lo que puede hacer son varias cosas. Por ejemplo, poner la cantidad de veces, la frecuencia que aparece una palabra para darle mayor relevancia. Entonces, si volvemos a las nubes de estas palabras, ¿por qué estas nubes de palabras a veces se presentan más grandes o más chicas, o a veces pintadas en verde o a veces pintadas en rojo? Porque uno sabe que estas palabras son más llamativas. Por ejemplo, la atención al cliente es algo extremadamente positivo y que se repite mucho en los promotores. Entonces, si hay un promotor que me habla de atención al cliente, le da mucho valor a mis datos. La tercera etapa, ¿ya? Lo que uno termina haciendo es utilizar mecanismos de clasificación. En particular en este estudio nosotros utilizamos un mecanismo de clasificación híbrido, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Existen diferentes redes, ¿ya?, que me permiten entender a nivel, como si fuera el cerebro del humano, ¿ya?, y me permiten tratar de clasificar mis palabras y tratar de entender, dándole una pequeña frase, como ven en el segundo ejemplo, que dice, la señal de mi celular fue débil. Entonces, existen varias formas, y uno lo que puede hacer o es entregarle valores numéricos, o también existen algunos otros enfoques que permiten que uno ingrese estas palabras como entrada, y que el mecanismo pueda procesar como una red neuronal, y pueda tratar de clasificar este texto en diferentes drivers, como decíamos. Es decir,
cuando me hablan de una señal débil, me están hablando en realidad de la confiabilidad ya que tiene esa señal. Cuando alguien me dice, estaba realmente caro, sé que la red me va a entregar, está hablando del precio, ¿ya? Entonces, estos son mecanismos que se van utilizando y lo que me va permitiendo es, en cierta forma, tratar de entender y tratar de clasificar de manera automática, ¿ya? No voy a entrar mucho en base de esto, la idea es que después puedan hacer preguntas abiertas, ¿ya? Y podamos hablar de todos los mecanismos que se pueden utilizar si están más interesados en ver en profundidad en esta parte. Ahora, ¿qué es lo que aprendimos con todas estas lecciones? ¿Ya? En base al análisis de datos y en base a la clasificación, uno puede decir que, bueno, que el precio y la confiabilidad de un producto o servicio la llevan, ¿ya? ¿En qué sentido? Podemos ver que efectivamente cuando uno toma todos estos drivers, uno puede ver que cuando hay un texto, por lo general la gente siempre se refiere al precio, ¿ya? O a la confiabilidad, ¿ya? ¿Fue o no? Pero también muchas veces aparece, fíjense que aparece en un 5% la importancia de la empatía, ¿ya? O aparece en un porcentaje muy, muy bajo, que es el 2%, la experiencia al usuario. Estas fueron algunas cosas que uno empezaba a notar, entonces empezaba a notar que hay muchos comentarios con respecto al precio, ¿ya? Y empezábamos a evaluar qué es importante o no es importante, la gente habla bien o habla mal. Otras lecciones que habíamos aprendido es que obviamente existe un efecto de la industria. ¿Esto qué quiere decir? Que cada industria en particular, ¿ya?, va a tener mayores detractores o promotores. Es decir, si nos ponemos a ver, por ejemplo, cuando vemos el caso de las ISAPRES, ¿ya?, el NPS de las ISAPRES, que es el redondito en blanco, ¿ya?, me marca que en realidad la gente hace muchos comentarios negativos, hay mucho más detractores, es decir, gente enojada, ¿ya?, con estos tipos de servicios, ¿ya? Pero también podemos ver que cuando, por ejemplo, uno habla de las clínicas, la mayoría de los comentarios que tenemos son positivos, ¿ya? Entonces, uno tiene cierto porcentaje de gente enojada o no, y esto a veces depende exclusivamente de la industria. Entonces, no es como que uno pueda agarrar y decir, bueno, ahora agarro en conjunto todos los productos, agarro todas las industrias, y yo puedo entender cómo van a clasificar, ¿ya? Sino que uno tiene que ir entendiendo, ya, para cada industria en particular voy a tener un efecto particular, voy a tener gente que hace más promoción positiva que negativa. Algunos otros comentarios, algunas otras cosas que descubrimos es que existen drivers que obviamente son más críticos que otros. Si podemos ver, fíjense que la experiencia pasada al usuario, ya esto que marca un 95% positivo, ¿eso qué quiere decir? Que nos damos cuenta que si hay alguien que habla con respecto a que me atendieron bien, ¿ya?, y logré solucionar mi problema, es algo que va a ser realmente positivo. Ahora, cuando se habla con respecto al precio, hay personas que están enojadas, hay personas que están felices, y hay un gran porcentaje de neutros que en realidad no dicen nada y que no me aportan nada a entender qué es lo que está pasando. Entonces, además de clasificarlo por empresa, ¿ya?, y por industria, ¿ya?, tenemos que clasificarlo con cuál es el tipo de emoción que se genera a través de este texto. Entonces, algunas cosas, conclusiones que pudimos obtener es que cuando uno habla de ciertos temas, mejora, ¿ya?, el NPS. Es decir, ¿qué significa que mejora el NPS? Que la gente está más conforme y realmente entregaría una calificación positiva a ese producto o a ese servicio. Cosas así podemos ver como les comentaba, que el hecho de que alguien hable de experiencias pasadas positivas, por lo general que habíamos visto en el cuadro anterior, que cuando uno habla de eso es porque realmente va a ser un promotor, es decir, que trata de hacer una mención positiva, ¿ya? El NPS va a aumentar. Ahora, cuando una persona habla de precios, en realidad, como en el cuadro anterior nos dimos cuenta que hay gente que habla en positivo, hay gente que habla en negativo, y no podemos sacar mucho valor en esto, no podemos decir que el NPS, si una persona me habla del precio, puede llegar a ser positivo o negativo. Entonces, como conclusión final, ¿ya?, tenemos varias, ¿ya? Por un lado, pensar que todos los avances que se han hecho en todo lo que sea el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya?, es decir, tratar de entender lo que la gente efectivamente dice, ¿ya?, y gracias a todas las técnicas de aprendizaje automático que tratan de
similar la red neuronal que existe en el cerebro humano, pero tratando de hacerlo con un computador y tratando de comprender de mejor manera y poder clasificar de mejor manera. Un ejemplo de esto es, no sé si han visto 5 o 6 años atrás, uno cuando trataba de usar el traductor de texto, uno traducía y la traducción era realmente mala, ¿ya? Hoy en día, después de tantos años y después de todo lo que ha aprendido el computador, uno podría llegar a decir que cuando uno escribe de manera correcta en español, ya, porque uno también tiene que escribirlo de manera correcta, el traductor puede ser capaz de interpretar de manera bastante exacta lo que estamos queriendo hacer y traducirlo en el lenguaje correspondiente. ¿Ya? Entonces existen muchas oportunidades y esto se ha abierto, en especial en el mundo del marketing, ¿ya? En especial en el mundo del servicio al cliente. Demos ejemplos como el servicio al cliente. ¿Qué pasa con los call centers? Anteriormente la gente se olvidaba de esto. Hoy en día necesito recibir estas llamadas, ¿ya? Y necesito entender lo que la persona dice. Estos audios se bajan de texto y ese texto se entiende. Entonces yo puedo, por ejemplo, entender que una persona me hizo una promesa de que va a pagar el próximo mes. Y si yo a través de una máquina de manera automática puedo detectar que el cliente me dijo que el próximo mes me va a pagar, el próximo mes yo tengo que ir a volver a llamarlo, insistir, porque él hizo una promesa, ¿ya? Entonces, todo lo que sea, en todos los avances que hemos tenido gracias a los sistemas y a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Está permitiendo que uno pueda tomar estos comentarios a través de las quejas, los datos de las redes sociales, de las encuestas, y pueda procesar esta información para sacarle el verdadero valor que uno necesita. Y algunas cosas que nos dimos cuenta en este ejemplo es que obviamente cuando uno habla de precio y de fiabilidad, son importantes para evaluar un servicio, ¿ya? Entonces son claves. Si alguien me habla del precio, de la fiabilidad, yo tengo que prender mis lámparas y decir, bueno, efectivamente alguien me va a decir algo positivo o negativo. Pero cuando alguien me habla de empatía, de experiencias pasadas, o que se sintió ameno porque un bot le contestó de manera lo más humana posible, eso es clave para el éxito de un servicio y por lo tanto es clave para que yo pueda lograr que las personas estén felices porque le respondieron y porque van a volver a comprar en mi marca o van a volver a comprar mi servicio. Ya. Con eso termino. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Julio. Sí, gracias Carla. Una consulta antes que pase Julio, quiero mencionarle al público que haremos todas las preguntas al final. De todas formas, quedé impresionado por las nubes de palabras porque salen a cada rato en los diarios. Esa parte del el armar estas nubes de palabras con palabras claves, eso ya sería en la etapa final, cuando ya tú procesas los datos. No, eso tiene que ver con la parte del entendimiento. Una vez que uno tiene los datos, lo primero que hace es limpiarlos, obviamente, porque pueden haber muchos errores de tipeo sobre todo. Entonces, una vez que uno tiene limpia esta base de datos, ¿ya? Uno lo primero que hace es visualiza, a ver, para entender un poquito el problema. ¿De qué está hablando la gente? ¿Ya? Y nos ha pasado con ejemplos típicos de, por ejemplo, queríamos ver qué es lo que pasaba si los clientes recomendaban o no un restaurante en particular. Hicimos las nubes de palabras de diferentes empresas y nos dimos cuenta que, por ejemplo, había un restaurante en particular que salía un nombre de una persona y salía como una de las cosas más grandes, es decir, lo que más hablaba la gente. Nos dimos cuenta, obvio, que una vez que uno lo ve de manera gráfica, ¿por qué? Porque es sumamente difícil verlo con números, ¿ya? Entonces, todo lo que sea gráfica, valores, ¿ya? Gráficos de torto, todo lo que sea visualización ayuda a comprender un poquito el contexto. Y gracias a eso, por ejemplo, nos dimos cuenta que en ese restaurante había una persona, que en particular era el cocinero, ¿ya? Que se acercaba siempre a la mesa de los clientes y le hacía recomendaciones. ¿Le gusta más bien picante la comida? ¿De qué manera gusta? Y la gente se sentía había tanta empatía y tan buena la atención, que al fin y al cabo todos los comentarios que se hacían eran respecto a esa persona. Porque uno lo que tiende a hacer es decir, bueno, voy a eliminar todos los nombres, voy a eliminar todos los números porque eso no me da información. Si hubiésemos hecho eso antes de ver esta nube de palabras, no nos hubiésemos dado cuenta que había términos que eran realmente relevantes, como esta persona, que uno lo que puede decir es, bueno, por ejemplo, decirle a la empresa contraria, ya, mira, este otro restaurante tiene a esta persona que se acerca a la mesa y de esa manera mejoran la atención al cliente.
Sí, ya, una última preguntita. Vamos a dejar, hay un montón de preguntas en el chat, pero vamos a dejarlas al final. Voy a tomar una. Eh, Cristian pregunta qué herramientas de visualización has usado o recomiendas tú, o usaste en este caso. Existen varias herramientas de visualización. El primer paso que se hace en lo que es preprocesamiento, ¿ya? Y limpieza, es tratar de entender un poquito si, por ejemplo, hay cosas muy dispersas que se los llaman outliers, ¿ya? Hay cosas fuera de lugar. Por ejemplo, me puede pasar de que al principio yo necesito entender si los datos están bien. Supongamos que yo tengo una muestra, ¿ya? Y en esos datos hay, por ejemplo, edades, ¿ya? Ujú. Y cuando veo mi gráfica, no es lo mismo que yo tenga que buscar en 100.000 datos, ya, a ver si todas las edades de las personas están correctas para poder clasificar un servicio, por ejemplo, para menores o mayores de 18 años. Entonces puede ser que haya un punto que me lo muestre en una gráfica que está totalmente aislado. Y eso me doy cuenta y digo, ay, ¿qué es lo que está pasando con este punto? Entonces yo puedo visualizar y darme cuenta que alguien escribió en vez de 20, escribió 200. No existe una persona que tenga 200 años. Entonces me Ah, voy dando cuenta, gracias a esta visualización, de todo lo que yo puedo ir manejando y cómo puedo ir corrigiendo mis datos. Cuanto mejor estén mis datos, más limpios, mejores respuestas me van a dar mis modelos también de clasificación. En base a esto hay muchas formas de visualizar, ya sea a través de mecanismos, digamos, como herramientas más bien pagas, como Tableau, ¿ya? Este tipo de herramientas que me permiten hacer un análisis en la parte, digamos, de los datos y tener KPIs, digamos, y tratar de visualizar de manera exacta cuál es el porcentaje. Por ejemplo, a mí lo que me interesaba era para cada una de las marcas tratar de entender cuántos promotores, cuántos detractores. Entonces, en base a eso, uno tiene o herramientas pagas o herramientas gratuitas, o simplemente en la parte de preprocesamiento uno puede generar gráficas para entender un poquito los datos y ver la correctitud de estos datos, ¿ya? No se trata simplemente de sacar estos datos, hay un cierto proceso en donde uno trata de ver si puede hacer alguna limpieza y puede transformar estos datos para que estos datos estén acorde y no perder estos datos, ¿ya? vale, muchas gracias, gracias Carla. Las otras preguntas las estoy anotando, las vamos a hacer al final, después de la presentación de Julio.